de hecho, él fue el que lo inició usted en la carrera de matemáticas, lo mencionaba en algún momento. Sí, 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 de hecho sí, profe. Digamos, hubo un libro en particular que se llamaba Historia de los Matemáticos, creo que es de E.T. Bell, si no estoy mal, y ahí lo mencionaban. Entonces, a partir de ahí, digamos que empecé a leer un poco más, sobre todo de lógica en esa época, y digamos, eso fue lo que me inició, en efecto. Bueno, Edwin, muchas gracias por compartirnos la experiencia y por compartirnos esta plática. Edwin, usted me dirá cuando esté listo. Yo creo que ya han ido llegando y se irán llegando en el transcurso de la hora. Entonces, usted me dirá cuando esté bien. Sí, ¿Listo? Sí, sí, está sí. perfecto. Entonces Entonces, voy a iniciar con la presentación. Bueno, a todos muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario de Filosofía de la Matemática de la Universidad del Bosque. Una invitación desde la Facultad de Ciencias y el Departamento de Matemáticas, la carrera de Matemáticas. Es un gusto para nosotros contar pues, con la asistencia de ustedes y además con la participación de Edwin Sánchez. Edwin es estudiante de la carrera de Matemáticas de la Universidad del Bosque. Además ha participado varias veces con un cercano éxito en los concursos de integrales. Entonces, pues Edwin es de los mejores estudiantes que hemos tenido, alguien muy curioso y que siempre va un poquito más allá de cualquier concepto. Entonces, es un gusto poder contar con el trabajo de Edwin y además que sigue en la misma línea. Si ustedes notan, estos últimos trabajos están marcados en la matemática moderna, matemática a partir del siglo XIX. Entonces, Edwin nos va a acercar un poquito más a eso. Edwin, muchas gracias y quedamos en sus manos, Edwin. vale, gracias, profe. Bueno, un gusto que todos estén aquí, que hayan podido asistir. Bienvenidos. Y digamos, en esta charla que tenemos aquí, la diseñé de una manera, en cierta forma, un poco informal. Es un tema al que nos podemos aproximar con bastante facilidad y quisiera que si en algún momento tienen alguna pregunta, tienen alguna aportación, cualquier cosa que decir, se sientan completamente confiados en levantar la mano, abrir el micrófono, hablar. Eso pues estará bastante bien. Y nada, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de la teoría de tipos que responde a algunas de las paradojas más importantes del siglo pasado, especialmente en relación a la teoría de conjuntos y a la lógica. Entonces, el creador de esta teoría fue en particular Russell, y se creó porque, entre otras cosas, existió un problema en esa época muy famoso, y es que, pues resulta que ese señor, tan conocido por todos nosotros, se dio cuenta en una de sus exploraciones sobre la teoría de conjuntos que el conjunto de todos los conjuntos no podía existir. ¿Por qué era esto? Bueno, él seguramente ya muchos familiarizados, pero se puso a estudiar cómo se comportaba o qué pasaba con los conjuntos normales. ¿Cómo así los conjuntos normales? Para aquellos que no estén tan familiarizados, son los conjuntos más tradicionales, los que estamos acostumbrados, aquellos que no se contienen a sí mismos. Y hay un problema con estos conjuntos, porque ¿a qué clase pertenecen? Si nosotros suponemos que hay un conjunto gigante, una bolsa inmensa, más grande que cualquier otra cosa, y que contiene en sí, digamos, a cualquier otro conjunto, o sea, el conjunto de todos los conjuntos, entonces nosotros, a partir de esa hipótesis, que pronto veremos que es falsa y pronto veremos en esta presentación cuál es el problema con eso, pues, en fin, el hecho es que a partir de eso podemos formar dos subconjuntos. Digamos, el conjunto de los conjuntos normales, los que no se contienen a sí mismos, y los otros, los que sí se contienen a sí mismos. El problema está con los conjuntos más normales, los conjuntos de toda la vida, los que no se contienen a sí mismos, porque ¿a qué clase pertenecen? ¿A sí mismos? ¿A los que no se contienen? No, porque se contendrían. Entonces deben pertenecer a los que no se contienen a sí mismos. Pero entonces tendría, por definición, que pertenecer a sí mismos. De cualquier forma, mm, tenemos aquí una dificultad bastante grande. Tenemos un conjunto que no puede existir. No puede existir el conjunto de todos los conjuntos porque eso nos conduce a que al dividirlo en dos clases vamos a tener una de esas clases, en particular los conjuntos normales, que no sigue las reglas normales de la lógica. Nunca, no nos esperaríamos tener un conjunto que pertenece y no pertenece a la vez a otro conjunto. O sea, no sé si la mayoría de ustedes estarán también familiarizados con el
principio del tercero excluido. No puede ser que pertenezca o no pertenezca. No hay una tercera opción a pertenecer o no pertenecer. No hay una tercera opción a sí o a una proposición o a su negación. Entonces, en particular, digamos, ese fue uno de los problemas que impulsó el desarrollo de la teoría de tipos. Y una forma más, digamos, común, más amigable de introducirse a este problema, que bueno, puede ser un poco confuso, ¿no? El conjunto de los conjuntos normales pertenece a sí mismo, no pertenece, entonces, es un poco confuso. Entonces, una forma análoga de introducirlo es el problema del catálogo. Este problema es un problema con la misma estructura que el que el problema que encontró Russell, pero digamos de una forma que quizá es más fácil de visualizar. Y ese problema va como sigue. Supongamos que estamos en una biblioteca, que somos nosotros los bibliotecarios, y nos encargan, el director de la biblioteca, hacer un catálogo de todos aquellos libros que no se mencionan a sí mismos. Por ejemplo, la mayoría de novelas de ciencia ficción no se mencionan a sí mismos, pero hay ciertos libros que sí se mencionan a sí mismos, como por ejemplo el famosísimo libro de Spivak, de cálculo. Se menciona a sí mismo porque se refiere a otras partes del mismo. Dice, por ejemplo, devuélvanse a esta parte para entender mejor esta otra parte, o esto se verá en el siguiente capítulo, o tal. Los libros de ciencia suelen hacer eso, entonces sí tenemos libros que se mencionan a sí mismos, pero pues los más comunes son los que no se mencionan a sí mismos. El hecho es que nos piden un catálogo de los libros que no hablan de sí, que en ninguna parte hacen una referencia a sí mismos. Bueno, nosotros empezamos a hacer esa tarea, para poner los libros, ese se menciona a sí mismo, este no, tal. Pero al final nos va a quedar un libro, y es el propio catálogo, en el supuesto, por supuesto, de que lo estamos haciendo en un libro. ¿Qué vamos a hacer con este catálogo? Al principio, por donde vamos, no hemos anotado en el catálogo al mismo catálogo, sino a los demás libros. Entonces decimos, bueno, pues este catálogo, como no se menciona a sí mismo por el momento, lo voy a anotar. Pero en el momento que lo vamos a anotar, pensamos, no lo puedo anotar, porque en el momento justo en el que yo anote al catálogo dentro de sí mismo, será un libro que se menciona a sí mismo, y por lo tanto, no podrá estar dentro del catálogo. La función del catálogo es guardar a los que no se mencionan a sí mismos. Digamos, situación tiene la misma estructura lógica que la del conjunto de los conjuntos normales. Digamos, un problema que no es soluble, que presenta básicamente una paradoja. Entonces, digamos, ese tipo de afirmaciones, ese tipo de problemas irresolubles, este tipo de paradojas, presentan algo común, y es el principio del círculo vicioso. En el libro de Principia de Matemática, Russell ya lo mencionaba y decía que para que, digamos, en cierta forma, las matemáticas tuviese sentido o algún discurso tuviese sentido, ninguna totalidad podría contener elementos que fuesen definidos a partir de toda la totalidad, porque eso sería una autorreferencia, en cierta forma. Y, pues, como nosotros sabemos, en particular por las clases de lógica que tomamos, no podemos infinitamente, no podemos, digamos, definir una cosa a partir de sí misma, porque caemos en un círculo, en una, digamos, espiral de definiciones que no nos aclararán nada, sino que, al contrario, harán nuestra definición imperfecta. Digamos que este principio, el principio de, en cierta forma, hablar de algo a partir de sí mismo, es un principio que es lo que subyace, lo que está detrás de la mayoría de paradojas del tipo, por ejemplo, de esta, similar a estas que Russell presentaba. Pero aquí les tengo una pregunta. X es igual a X es una proposición que, en cierta forma, se cumple con este principio del círculo vicioso. Es una proposición que podamos considerar similar a la proposición de los conjuntos normales, porque recordemos que los conjuntos normales, en cierta forma, se definen a partir de sí mismos. Pero algo tan simple, algo tan elemental como la proposición X es igual a X, es una proposición que entraría dentro de este tipo de discursos conflictivos. ¿Qué piensan? Algo tan simple. Pues no, porque
En particular aquí no estamos haciendo una definición. Estamos hablando de X, es verdad, pero no estamos como tal haciendo la definición. Eso, digamos, es lo que origina el problema en estos dos casos, por ejemplo. Y es que hablamos de una definición. Y en este caso, no. Aquí tenemos otro ejemplo. Por otro lado, sí cumple ese principio del círculo virtuoso. Sí es, digamos, una especie de espiral que habla de sí mismo, porque el enunciado, todo enunciado es falso, evidentemente engloba a todos los enunciados. Y este es un enunciado, o sea que está hablando de sí mismo. Digamos, enunciado sí satisface ese principio del círculo vicioso y al final trataremos un poco más sobre cómo, digamos, hacer una pequeña transformación para cumplir, digamos, con unas reglas que nos va a dar Husserl para estructurar un discurso matemático con sentido, que será a lo que apuntaremos. Entonces, según vimos en este ejemplo del conjunto de todos los conjuntos, tenemos algunos problemas. Y es que a veces cuando el lenguaje es desordenado, o al menos esa es la impresión que a mí me deja la palabra de Russell en un lenguaje desordenado, tenemos problemas. Y el punto de Russell es precisamente eso, esa impresión que nosotros nos deja su pequeño descubrimiento, que el problema está en el desorden y la solución está en ordenar el lenguaje. Entonces, digamos, lo que propone Russell es ordenar ese lenguaje por niveles. ¿Cómo así por niveles? Lo que él supone, o lo que él propone más bien, es que el lenguaje que nosotros usamos debemos dividirlo en pequeños lenguajes. Lenguajes cada vez más grandes, pero que empiezan con el lenguaje más elemental. El lenguaje que le enseñaríamos, por ejemplo, a los niños. ¿Cuál es ese lenguaje que le enseñamos a los niños cuando nacen? Les enseñamos las cosas, los sustantivos, los objetos. Le decimos mamá, papá, tablero, piso, techo. Ese tipo de cosas. Y a partir de ese primer lenguaje se empieza a construir, se empiezan a construir lo demás. Pero sí es importante diferenciarlo del resto de lenguajes. Entonces, bueno, dice Russell, en primer lugar, ordenemos los lenguajes. Un lenguaje de tipo 0 va a obtener solo los sustantivos. ¿Y qué podría contener, qué lenguaje podría ser un poquito más general? Justo después de que, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el gato, ese es uno de mis gatos, por cierto, ahí lo tienen. Es un gato bastante enojado, pero es muy bueno. En fin, el hecho es que después del lenguaje tipo 0, tenemos el lenguaje que habla del lenguaje tipo 0. Ese lenguaje tipo 1, ya es el lenguaje lógico, es el lenguaje al que estamos acostumbrados. Es el lenguaje de la forma P de X. Este símbolo, tan común para nosotros, sobre todo desde que nos introducimos en la lógica, encierra dentro de sí una forma en la cual un predicado habla de un objeto, de un sustantivo. De un sustantivo que pertenece, como decía, al lenguaje tipo 0. Por ejemplo, tenemos esta oración que pertenecería al lenguaje tipo 1. Tenemos gato, que es una palabra, un elemento del conjunto del lenguaje tipo 0, al cual le aplicamos una descripción. La descripción, hablar del lenguaje tipo 0, es ya entrar en el lenguaje tipo 1. Por ejemplo, P de X podría ser simplemente el gato es negro. Ese es un ejemplo bastante sencillo. Pero con esto no basta para construir todo el idioma. Con el lenguaje tipo 0 y con el lenguaje tipo 1 aún no tenemos suficiente, porque tenemos oraciones mucho más complejas. Entonces, ¿cómo podemos armar una oración más compleja? Haciendo lo mismo que hicimos en el primer paso. Vamos a construir un predicado cuyo objeto sea un elemento del tipo 1. Eso hicimos para construir el tipo 1. Construimos un predicado a partir del tipo 0. Ahora, nuestro sujeto ya no va a ser el tipo 0, sino va a ser el tipo 1. Por ejemplo, el gato
El gato es una palabra, ¿a qué pertenece? Pertenece al tipo 1. ¿Por qué? Gato, tipo 0. Y cuando hablamos sobre él, sobre el gato, digamos, en particular estamos aquí diciendo que es una palabra, entre otras cosas, además de un animal, pues también, obviamente, un gato es una palabra, ya estamos llegando a tipo 1. Pero cuando ya hablamos de eso y decimos que esa palabra, además, ese tipo 1, es bisílaba, estamos hablando de un tipo superior, estamos hablando de una descripción, de una descripción, de una descripción, y así sucesivamente. Así, digamos, vamos a ir construyendo los tipos. Una cosa que vale mencionar es que la teoría de tipos que estamos, a la que nos estamos introduciendo en ese momento es la teoría de tipos inicial que desarrolló Russell, pero eventualmente desarrollaría una teoría de tipos ramificada en la cual, digamos, los tipos, si bien también, perdón, en el cual los lenguajes también si bien en ramas y esas ramas ya en tipos, pero igual se conserva el núcleo de la teoría, que es la división del lenguaje en tipos. Ahora bien, podemos ir más allá, podemos continuar este proceso, podemos llegar al tipo 3, y es una propiedad de tal. Entonces, en este, digamos, lenguaje, simplemente en este tipo, perdón, lo que vamos a tomar es un tipo anterior, recordemos que esta oración era la del tipo anterior, y vamos a describirla, simplemente como hemos venido haciendo. En este caso, el gato es una palabra decisiva, es una proposición, que puede ser falsa, verdadera, que puede ser solo o falsa o verdadera. Ahora, aquí tenemos una pregunta, porque quizá alguien piensa, seguramente va a continuar con el tipo 4, pero qué aburrido, porque ya vamos con 3 tipos, ya, creo que ya entendimos la dinámica, ¿no? Pero entonces, hagamos una pregunta. ¿Realmente podemos continuar indefinidamente? ¿Realmente existe una cantidad infinita de tipos que podamos crear? Siguiendo el mismo paso que empezamos aquí, tipo 0, lenguaje de objetos. Tipo 1, descripción del lenguaje, un segundito que vea, del lenguaje inicial. Tipo 2, descripción del anterior, y así. Entonces, podemos seguir este proceso, podemos repetirlo infinitamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice el público? ¿Falso o verdadero? ¿O es acaso que esta oración no tiene sentido? ¿Qué puede ser también? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Edwin, en el chat no hay observaciones por ahora. Vale, vale. Pero bueno, pues hay dos opciones, o sí o no, entonces tengo un 50% de probabilidad de acertar, entonces voy a decir que no existen. Eso es una pregunta interesante y la respuesta, yo creo que una de las cosas también que he aprendido, sobre todo en las clases de matemática pura, es que para que una presentación sea buena, como alguna vez me dijo un conocido muy apreciado, o para que una clase sea buena, tiene que generar preguntas. Entonces, esa pregunta la vamos a dejar un poquito ahí en el aire, vamos a dejarla para que la piensen, si existe en verdad un proceso infinito o si debemos detenernos en algún punto. Pero bueno, ahora, ya que tenemos una estructura, ya que tenemos una forma de ordenar el lenguaje, vamos a hablar de un lenguaje con sentido. Vamos a utilizar este orden para ya por fin atacar el problema que se presentó el siglo pasado, el problema de estas paradojas. Entonces, ¿qué es un lenguaje con sentido? Perdón, ¿qué es un enunciado con sentido? Bueno, será un enunciado que pueda ser falso o verdadero. Si un enunciado no puede ser ni falso ni verdadero, vamos a considerarlo simplemente como algo que está mal pensado, que está mal diseñado, que a pesar de que pueda seguir las normas gramaticales de nuestro idioma, no tiene, digamos, sentido. Entonces, bueno, aquí establecemos una equivalencia. Tener sentido significa ser falso o verdadero. Aquí tenemos un ejemplo de un enunciado sin sentido. La libertad es azul. ¿Y por qué este enunciado no tiene sentido? O alguien quizá pueda pensar que la libertad es azul y darme esta imagen, pero inicialmente la libertad es azul tiene más bien poco sentido. ¿Cuál es el problema aquí? Si recordamos un poco la organización de la que
cual estuvimos hablando hace un instante, de los tipos, nos daremos cuenta inmediatamente que libertad es un concepto con un tipo bastante alto. No sé si alguien iba a hablar. Si alguien iba a hablar, perfectamente puede hablar en cualquier momento. No, acá no he levantado la mano, Edwin, yo igual estoy pendiente de cualquier pregunta en el chat, ¿vale? Vale. Sí, sino que me pareció escuchar que alguien levantaba la mano, pero debió ser un tipo por allá en otro lado. En fin, entonces, estábamos hablando de que el enunciado, la libertad es azul, tiene problemas. Decíamos que la libertad es un tipo, pertenece a un tipo muy grande. Sin duda no es un tipo cero, no es un objeto. Tal vez podamos considerarla dentro del tipo 2, dependiendo de cómo la definamos, pero sin duda es un tipo bastante alto, más que el 1. Entonces, cuando la ponemos junto a un tipo 1, azul describe las cosas, como por ejemplo, si tipo 0 es pocillo, azul podría ser tipo 1 en la frase el pocillo es azul. Entonces, aquí tenemos el problema. Estamos utilizando en un predicado un tipo muy bajito para el objeto, para el sustantivo, para el tipo del cual, a partir del cual estamos construyendo el predicado, que es libertad. Entonces, digamos, lo que se puede sacar de este ejemplo es que para que un enunciado tenga sentido, y esa es la regla que Russell nos da como un mandamiento para construir oraciones con sentidos, es que ordenemos los tipos, que nuestras oraciones compuestas por un sujeto y por un predicado sean tal que el predicado contenga un término Z que siempre sea de un tipo mayor al de el sujeto, a X, porque si no, ya vemos lo que pasa. Aquí tenemos que azul no es un tipo mayor a libertad. Entonces, ahí está el origen del problema. Y la solución, básicamente, que plantea Russell, es simplemente restringir. Restringir cómo formamos oraciones para que no podamos violar esta regla del orden de los tipos. Digamos, aquí podemos poner algunos ejemplos, como, digamos, una oración que perfectamente guarda el orden de los tipos, podría ser, yo qué sé, el expositor es elegante. Bueno, porque el expositor pues vendría siendo un tipo 0, elegante perfectamente lo describe siendo un tipo 1, pero no podríamos decir, por ejemplo, digamos, el expositor es, digamos, vaca. Podríamos decir que es una vaca, pero ahí, bueno, estaríamos diciendo algo peligroso. Hay otros ejemplos, digamos, que podemos poner para mostrar que esta desigualdad debe ser estricta. Creo que no tengo. Pero, a ver si me acuerdo de alguno. Por ejemplo, si nosotros intentamos, de hecho, hacemos un pequeño recorderis y hablamos de una proposición, de un enunciado que involucra dos tipos del mismo nivel, como es nos daremos cuenta que, en efecto, se tiene que mantener la desigualdad estricta. Este enunciado es un tipo, no sé cuál sea, digamos que es un tipo n, pero está hablando de sí mismo, entonces es un enunciado que está hablando de otro tipo n, de ese mismo n. Ese, digamos, es un problema. Y por eso es que esta desigualdad debe ser, o al menos así nos lo plantea Russell, debe ser estricta. Ahora, mira, precisamente aquí tenemos ese problema. Tenemos que esta oración está hablando de sí misma, pero el tipo de que habla es del mismo, pues es ella misma, por lo tanto, habla predicado y sujeto tienen el mismo tipo. ¿Cómo lo solucionamos? Podemos solucionarlo, podemos hacer que no hablemos de dos tipos iguales en el predicado y en el sujeto, simplemente diciendo que todos los enunciados distintos de este son falsos. Este enunciado perfectamente y sin ninguna dificultad cumple la regla del principio de oro que nos plantea Russell sobre el orden de los tipos. No está hablando de sí mismo,
el sujeto y el predicado no comparten, no están en el mismo tipo, en el mismo nivel. No obstante, algo que seguramente ustedes notarán, esta es una afirmación muy, muy difícil de mantener, pero nosotros nunca hablamos de enunciados verdaderos siempre, simplemente establecimos unas reglas para dar enunciados con sentido. Y habíamos dicho que un enunciado con sentido puede ser falso o verdadero. De forma que, aunque este enunciado sea falso, igual, como cumple la regla de Russell, sí tiene sentido. Digamos, esta regla también pues atacaba, digamos, algunos problemas metafísicos que existían en la época. En particular se consideraba que parte de la metafísica era simplemente, o al menos esa era la opinión de Russell, una referencia a sí misma, un montón de, digamos, de discursos que constituían enunciados con sentido y que por lo tanto no podrían ser probados falsos o verdaderos. En general, yo creo que una buena conclusión para esta presentación es que si mantenemos, digamos, esta regla que nos da Russell, puede que en algún momento nos encontremos con alguna dificultad, sin duda, porque por algo Russell desarrolló la teoría de tipos ramificados, porque esta teoría no es 100% perfecta. Pero lo que a mí sí me parece interesante es que la teoría de tipos, aunque no cree un lenguaje perfecto, sí crea un lenguaje fácil de entender, un lenguaje más ordenado. Recordemos que ese era uno de los objetivos que teníamos, ordenar el lenguaje, porque este desorden era una causa de paradojas. Entonces, pues nada, esa es la conclusión de mi presentación. Si seguimos la teoría de tipos, podremos aspirar a un lenguaje más ordenado. Si alguien quiere... Segundo que mi gato tira la cámara. Si alguien quiere profundizar en estos temas, les recomiendo Principia Matemática. Es un libro de Russell muy, muy interesante. Y tiene un libro que, digamos, sirve como introducción, en cierta forma, aunque Russell lo escribió antes, que es Los Principios de la Matemática. Tienen casi el mismo nombre, pero nada, es una muy buena recomendación. Entonces, creo yo. Entonces, pues nada, eso es. No sé si alguien tenga alguna pregunta en ese momento. ¿Algo que contar? ¿Alguna queja? Edwin, muchas gracias, Edwin, por la presentación muy bonita, Edwin. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas, dudas que tengan acerca de esta visión moderna de la matemática y de alguna forma es interesante cómo ya se va desprendiendo la matemática del concepto de número. O sea, matemáticas no es número, es simplemente una representación. Y aquí nos lo muestra Edwin con esa visión moderna gracias a Russell. Vale, Edwin, aquí voy en el chat, creo que no hay preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta, Edwin, mientras se van animando los demás a preguntar, y es, ¿usted considera si con esa teoría de tipos se pueden resolver varios de los problemas que tiene la matemática, como los de consistencia, decibilidad y los demás? ¿O... No, digamos que no es posible. Pero, digamos, también, aunque no se pueda solucionar tajantemente la teoría de tipos, de hecho, pues, aunque es una teoría importante, no es una teoría tan aplicada como uno quisiera, si pues, se aplique tal, no es suficiente, digamos. Pero lo que sí, pues, mencionaba al final de la presentación es que, aunque no es una solución perfecta, pues tampoco la matemática lo es aún. Tal vez, y no lo puede ser, porque el programa de Hardy, como todos ustedes saben, falló y no pudimos fundamentarla bien. Y sin embargo, a pesar de que la matemática pues, no es perfecta y Hardy estaba equivocado en su oración de que debemos saber y sabremos, sí creo que sigue valiendo la pena y creo que ahí también recibe parte del valor de la teoría de tipos. Tal vez no es perfecta, tal vez no es suficiente para, digamos, solucionar algunos problemas comunes y actuales de la matemática, pero, sin embargo, creo que sigue teniendo un valor. Ok, interesante, muy interesante la teoría de tipos por la construcción de nuevos objetos sujetos a nuevas reglas. Eso es bien, bien bonito y habla mucho del espíritu matemático. Bien, bien, Edwin. ¿Quizá alguna pregunta? No, acá no veo preguntas. Bueno, tengo una pregunta, Edwin,
para usted, ¿qué es la matemática? Esa es una pregunta difícil, profe. Hace muchos años yo tenía muchas opiniones sobre lo que es la matemática y he dado muchas respuestas, pero conforme pasa el tiempo, yo creo que mi visión de la matemática va cambiando de tipo. Inicialmente era un tipo bajito, como por ejemplo es la solución de problemas interesantes. Hablamos ahí, los problemas interesantes de cierta forma eran tipo 1, problema que sea interesante, y matemático pues, ya vendría siendo un tipo superior, tipo 2. Pero después de pasar esa época que yo creo que todos hemos tenido de enamorarnos de la matemática, en particular por la satisfacción que da solucionar problemas de matemáticas, luego he pensado más como en lo que decía quizá Etebel en su libro de que los grandes matemáticos eran aquellos que hacían las cosas difíciles fáciles, como Newton, por ejemplo, con el cálculo. Y entonces, en esa época pensaba que era quizá el arte de hacer lo fácil, lo difícil fácil. Eh, lo abstracto, bueno, sí, lo incontrolable en cierta forma predecible, quizá. Pero sí, de hecho, la mayoría de las matemáticas que estudiamos en el pregrado son herramientas que nos permiten atacar conceptos de forma sencilla. El concepto tan difícil, tan general que durante la Edad Media y parte del Renacimiento nos trajo bastantes problemas, como son los polinomios, con el álgebra abstracta, en cierta forma se trabaja de manera bastante fácil, se demuestra con cierta facilidad el teorema fundamental del álgebra. Y después de eso, llegó una época, parece que no soy tan viejo, pero yo creo que sí, en la que pensé que la matemática era algo un poquito más general. Y era, o bueno, creo que tal vez esta afirmación tal vez pertenece al mismo tipo que la anterior, pero que era aquello que valía la pena, o sea, que era el estudio de cualquier cosa interesante, de manera deductiva. Cualquier cosa interesante, analizada de manera deductiva, para mí era matemática en esa época. Ahora, déme un segundito, perdón. Pero conforme pasa el tiempo y los tipos aumentan, yo creo que la respuesta se va haciendo más difícil. Por el momento estoy intentando definirla en el tipo siguiente, pero es un proceso que aún no está terminado, profe. Vale, Edwin, muchas gracias por su apreciación. Y pues es muy interesante, además por su curiosidad y porque sé que usted ha consultado diferentes fuentes y ha ido construyendo sus conceptos. Y además la exposición que usted nos compartió hoy es una exposición encaminada a las estructuras, una teoría de estructuras. Entonces, es muy agradable poder escuchar sus opiniones respecto a esa matemática en forma estructural, quizás no asociada a un número, sino algo estructural, algo más completo, algo a partir de un todo. Muy bien, Edwin, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Edwin? Una pregunta no. En el chat no hay, Edwin, y creo que no hay preguntas por ahora, Edwin. Edwin, solamente nos resta agradecerle, muy buena la plática, y bueno, y además que muy generoso su parte el tiempo y la disposición para traernos un tema moderno, o sea, teoría de tipos, como lo manifiesta de 1900, matemática moderna, una forma moderna de ver la matemática, usted no la aterrizó y no la compartió. Muchas gracias por su generosidad, y bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por la participación. Nos encontramos la siguiente semana con una plática más acerca de la matemática. Y nuevamente, Edwin, muchas gracias. Muy bonita la plática. Muchas gracias. Gracias por la invitación y espero que estén todos bien. Eso sería en cuanto a mí.